El año que viene hay elecciones. Las europeas serán el 25 de mayo. Elegiremos por sufragio universal directo, libre y secreto los diputados europeos que integran la Eurocámara y que representarán a la ciudadanía europea hasta 2019. Y hasta el corazón de Europa nos hemos venido hoy para realizar este programa. Estamos en Bruselas para abundar en el espíritu europeo, para conocer el sentido de una institución en la que se toman decisiones que nos afectan a todos. Y lo vamos a hacer de la mano de uno de sus eurodiputados, que además es navarro. Esta noche charlamos cara a cara con Pablo Zalba. Pablo Zalba, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy en un formato distinto y especial, porque se nos ha abierto para este programa a las puertas del Parlamento Europeo. Gracias, en primer lugar. Gracias a ustedes por venir. Para mí es un honor estar hoy en esta casa, que en parte es mi casa y en parte es su casa. Pues gracias. La verdad es que uno cuando viene aquí le cambia la concepción y la forma de ver las cosas. Pero claro, es imposible traer a todos los navarros a esta institución para que la conozcan de primera mano. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa queda? Aparte de que los medios también difundamos el mensaje cuando tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina el próximo 25 de mayo. Bueno, yo creo que es importante y es un trabajo de todos acercar las instituciones europeas a todos los ciudadanos. Yo creo que los políticos que trabajamos en el ámbito europeo tenemos una responsabilidad muy importante. También los medios de comunicación, y yo creo que es loable y hay que agradecer que hoy estén ustedes aquí, porque sin duda el efecto que al que pueden contribuir ustedes es mucho mayor que el que puede contribuir esta persona trabajando persona a persona, cara a cara con cada uno de los ciudadanos. Pues es evidente que el impacto que podemos conseguir a través de los medios de comunicación es mucho más importante que el que podemos hacer nosotros cara a cara, que también tenemos la obligación de hacerlo, y yo en la medida de lo posible intento también hacerlo. ¿Cómo van a conseguir las instituciones europeas, ahora que a la vuelta de la esquina, como decía, tenemos esas elecciones? Dos cosas. La primera, la abstención. De la segunda, enseguida hablamos. Pero esa abstención que se presupone en España de cara a esas elecciones con la situación que está atravesando nuestro país. Bueno, yo creo que es obligatorio, en primer lugar, los partidos, los que trabajamos en el ámbito europeo, hacer una inmensa labor de pedagogía. Hoy en día en Europa se decide muchísimo. Hoy en día el poder que tiene el Parlamento Europeo no es comparable al poder que tenía hace 5 años. Hoy es una verdadera cámara colegislativa. La mayoría de las decisiones que se toman hoy en esta casa repercuten inmediatamente en los ciudadanos, y por tanto es nuestra misión, incluso nuestra obligación, tratar de transmitirlo a los ciudadanos. Estamos pasando una difícil crisis económica, que la solución, estamos la mayoría de acuerdo, que significa más Europa, más integración económica, más integración política, y la manera en que se haga esa integración económica y esa integración política dependerá en gran parte del resultado electoral que se obtenga el próximo mes de mayo en las elecciones que se celebrarán en toda Europa. Son unas elecciones trascendentales, muy importantes, porque está en juego el futuro de Europa y por tanto está en juego el futuro de los 500 millones de ciudadanos que formamos la Unión Europea, incluidos los 40 millones de españoles, incluidos los medio millón de navarros. Por tanto, es importantísimo hacer una inmensa labor de pedagogía por parte de partidos, por parte de políticos y por parte de medios de comunicación también. Sí, pero la desafección política, eso que tanto, esa palabra que está ya tan manida, esto de que ya la política cada vez está peor vista, los políticos cada vez peor vistos, y estamos hablando de una institución que está a casi 3.000 kilómetros de Pamplona, algo menos. Pues efectivamente no es una tarea fácil, y efectivamente es un contexto en el que no solo Europa está en parte desprestigiada, o muchos ciudadanos culpan a Europa de muchos de los males que asolan a muchos países de la Unión Europea, sino también la clase política en general. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, todos los que trabajamos en esto que se llama la cosa pública, en
trabajar en favor de los ciudadanos, que los ciudadanos perciban que trabajamos en favor de ellos, en ser transparentes, en acercarnos a los ciudadanos. Yo creo que poco a poco es importante que al menos intentemos cambiar esta percepción, que yo entiendo la frustración de los ciudadanos. Estamos en una difícil situación económica, tenemos unas tasas de paro que a algunos nos parecen insostenibles y por tanto es de alguna manera comprensible esta frustración, pero el reto está ahí, el reto lo tenemos nosotros, los partidos, los que formamos los partidos, pero también yo creo que necesitamos la ayuda de los medios de comunicación que transmitan no solo una parte negativa de la política que existe, como existe en toda la sociedad, sino también algunos aspectos positivos de la política y los políticos que yo creo que existen. ¿Se tienen que ganar los políticos de hoy en día el sueldo que ganan? Porque esa es la otra parte, es decir, que están muy bien pagados, por encima de una media española que se queda prácticamente ridícula. No solamente los europarlamentarios, se habla del Senado, de los senadores, de los diputados, de los parlamentarios. Al final están todos ustedes metidos en el mismo saco. ¿Cómo conseguimos que realmente el ciudadano se quede un poco conforme? No sé si tanto bajando los sueldos o demostrando que ese es el sueldo que se tiene que cobrar, pero hay que poner sobre la mesa el trabajo que realizan ustedes. Yo creo que el debate de los sueldos no se puede comparar lo que gana un parlamentario europeo, no se puede ganar lo que gana un diputado o lo que gana un presidente de gobierno. Yo creo que un presidente de gobierno o un ministro no tienen un sueldo adecuado. Yo creo que ronda los 3.000, 4.000 euros, que es lo que gana un presidente del gobierno o un ministro. Si comparamos su responsabilidad con su salario, pues yo no creo que sea un salario justo. O sea, ustedes casi ganan más que el presidente del gobierno. Nosotros ganamos más que el presidente del gobierno y yo creo que no está justificado que un parlamentario europeo, independientemente de su nacionalidad, gane más que un presidente de gobierno español. Obviamente un parlamentario europeo alemán no gana más que la canciller Angela Merkel. Hombre, faltaría más. Dirán algunos, ¿no? Efectivamente. Buena es la Merkel. Efectivamente, pero el caso es que el caso español, un presidente de gobierno gana menos que cualquier parlamentario europeo independientemente de su país de origen. Por tanto, yo creo que hay que hacer una reflexión. Yo creo que el problema de la política no es tanto los sueldos de los políticos, sino que esos sueldos estén uniformemente relacionados con la responsabilidad que se tiene y, por tanto, además, con el trabajo que realiza cada político. En cualquier caso, ¿está usted de acuerdo conmigo en que algo no funciona bien cuando tenemos estas diferencias? Por supuesto, es decir, que tenemos que estar todos bajo este gran paraguas que se llama Parlamento Europeo, bajo este gran paraguas de la Unión Europea, bajo los mismos recortes impuestos, bajo el mismo paraguas de legislaciones que nos afectan también en el día a día bastante más de lo que nos pensamos. Hay muchas diferencias también. ¿Diferencias en cuanto a qué? ¿En cuanto a responsabilidad o en cuanto a lo que se dice aquí? En cuanto a esto, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? Los sueldos, de que haya un europarlamentario que cobra más que el presidente del gobierno. Eso es difícil de entender. Por eso digo que hay que haber un debate sobre el sueldo de los políticos, pero insisto que habrá políticos que tengan un sueldo acorde a sus responsabilidades y habrá políticos que no tengan un sueldo acorde a sus responsabilidades. Y yo creo que es un debate a tener en cuenta y es un debate que, por supuesto, tiene que estar sobre la mesa, pero seamos conscientes y no seamos demagogos, porque yo creo, insisto, que también hay casos, y vuelvo al del presidente del gobierno o al de un ministro, que tienen un sueldo, en mi opinión, muy inferior a la responsabilidad que tienen. Y ya sé que no es hoy políticamente correcto hacer este tipo de afirmaciones, pero yo creo que el presidente del gobierno, que maneja probablemente la empresa, ¿no? Sí, probablemente la empresa más importante de España, que es el gobierno, pues no tiene muchos directivos, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional o a nivel local, tienen un sueldo bastante más elevado, o incluso alcaldes, o incluso presidentes autonómicos. Por tanto, yo creo que tampoco tenemos que caer en el debate o en un debate meramente de si un sueldo es elevado o un sueldo no es elevado. Yo creo que hay otras cuestiones que nos alejan más de la ciudadanía, como puede ser la transparencia, como puede ser el trabajo que realizamos, etcétera, etcétera. No haremos debate, pero opinar a este respecto se tiene que opinar, porque muchos de los espectadores que nos están escuchando ahora mismo cobran 400 euros al mes. Por supuesto, y estoy seguro que a muchos espectadores les parece que el presidente del gobierno tiene un sueldo muy elevado, pero yo creo que tenemos que ser fríos en el debate y ver las cosas con perspectiva. Hablaba de dos cosas. La primera ya la hemos dejado claro. La segunda es: ¿qué van a hacer las instituciones europeas para conseguir que las elecciones en España
no estén de alguna forma desvirtuadas. ¿Qué quiero decir? Muchos de los españoles que vayan a votar, habrá otros tantos que no vayan a votar, pero de esos que van a votar, muchos van a votar tal y como han visto al Partido Socialista en España o como han visto al Partido Popular en España. Es decir, apoyar a unos si lo han hecho bien o no y castigar a los otros si lo han hecho bien o no. Tradicionalmente es verdad que las elecciones europeas se han centrado en un debate eminentemente nacional y parte de la responsabilidad los tenemos los que hemos formado parte de esas campañas electorales. Es verdad que la situación ha cambiado desde hace 4 años. Yo creo que el debate europeo hoy en día está día sí, día no en los medios de comunicación, está día sí, día no en la calle. Hoy sabemos que en Europa se toman decisiones importantes. Normalmente es verdad que solemos asociar las noticias o las decisiones negativas a Europa. Eso también es responsabilidad de los políticos que tratamos de alguna manera de europeizar los fracasos, europeizar las malas noticias o europeizar las decisiones difíciles y de alguna manera nacionalizar los éxitos o las buenas noticias. O sea, yo sí que creo y espero que va a haber un punto y aparte en estas elecciones y que el debate europeo va a estar encima de la mesa. Además, estas elecciones van a tener una peculiaridad que no tenían las elecciones anteriores. Los grandes bloques, partidos políticos, como la familia popular, la familia socialista o la familia liberal, van a tener un candidato a presidente de la Comisión Europea. Los socialistas ya han elegido al actual presidente del Parlamento, el señor Schulz, como candidato a presidente de la Comisión Europea, y los populares en pocas semanas decidirán quién va a ser el candidato a las próximas elecciones. Por lo tanto, sí que hay un incentivo adicional que seguramente tenga un impacto limitado en los ciudadanos, y es que los ciudadanos, cuando voten una lista al Parlamento Europeo, bien sea la del Partido Popular, bien sea la del Partido Socialista u otras opciones políticas, sí que de alguna manera sabrán quién va a ser el presidente de la Comisión Europea. O sea, sí que de alguna manera están cambiando poco a poco las cosas, pero es verdad que no tengo ninguna duda que también existirá el debate nacional. No nos engañemos tampoco que el debate nacional está íntimamente relacionado con el debate europeo. El objetivo del cumplimiento, el objetivo del cumplimiento del déficit obviamente es una decisión que se toma en Bruselas, claro, de acuerdo con las instituciones españolas, pero es una decisión que tiene que tomar el gobierno, una acción que tiene que tomar el gobierno para llegar a ese objetivo. Con lo cual sí que hay una relación mucho más estrecha entre el debate nacional y el debate europeo. Claro, pero da la sensación también, precisamente por eso que está usted diciendo, que qué pinta el gobierno de España en todo esto si al final hemos hecho lo que no solamente dice Bruselas, sino lo que ha dicho Angela Merkel. Bueno, yo discrepo totalmente que hacemos... Esa es la sensación y no nos podemos olvidar de ello. Es decir, ustedes están muy confiados de que va a haber algo nuevo, de que se va a ir a votar, de que va a haber un apoyo por parte del ciudadano. Y el ciudadano en estos momentos está muy hastiado de esta historia. Y es comprensible que esté hastiado, pero pongamos y veamos las cosas con perspectiva. Es verdad que estamos en una crisis económica cuya solución, hay cierta unanimidad, se basa en mayor integración económica. ¿Cuál ha sido la causa de esta crisis? Que las políticas fiscales de algunos Estados miembros, y vamos a poner un ejemplo, el caso de Grecia, que es evidente, ha puesto en cuestión todo el proyecto europeo, ha puesto en cuestión la propia supervivencia de la moneda única del euro. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que lo que hace un país tiene un impacto en el resto. Por tanto, es evidente que tenemos que ponernos de acuerdo para, de alguna manera, vigilar que los Estados miembros, sobre todo los que formamos la zona euro, no hagamos políticas fiscales que pongan en peligro el resto de la zona euro. Eso ya se ha hecho. Se llama un paquete legislativo que es el Two-Pack, que por primera vez entra en vigor este año, y que los presupuestos de los Estados miembros de la zona euro, antes de que se aprueben en el Congreso de los Diputados, se envían a Bruselas y la Comisión Europea tiene que dar el visto bueno. Eso por una parte. Respecto a lo de Angela Merkel, yo creo que es injusto decir que quien toma las decisiones en el seno de la Unión Europea es Angela Merkel. Le voy a poner 2 ejemplos. Angela Merkel hace unas semanas dijo que a Alemania le convenía una subida de tipos de interés. A los pocos días, ni siquiera una semana más tarde, a los pocos días, el Banco Central Europeo rebajó los tipos de interés. Con lo cual,
es fácilmente deducible que no le hicieron caso a la señora Merkel. Una de las cuestiones más importantes que se han aprobado en la Unión Europea es la unión bancaria, el supervisor único bancario, que aunque es complejo de entender, lo que conseguirá el supervisor bancario es que por fin el crédito fluya a pequeñas y medianas empresas. Pero precisamente eso es lo difícil de entender. Angela Merkel se ha negado, por eso es importantísimo y entiendo que es complejo de explicar en unos pocos minutos la unión bancaria, pero la unión bancaria, en definitiva, lo que conseguirá es desfragmentar los mercados financieros y que el exceso de liquidez que haya en Alemania pueda venir a países como España e Italia, donde estamos necesitados de liquidez. Yo creo que es uno de los principales retos de la economía española, que el crédito fluya. Eso se conseguirá una vez que tengamos la unión bancaria. Pues la señora Merkel puso numerosas pegas, impedimentos a la unión bancaria. Ella creía, y su gobierno, que hacía falta un cambio de tratados. Al final no ha hecho falta cambio de tratados y en unos pocos meses el supervisor único bancario será una realidad. ¿Usted sabe quién es el país que más votaciones pierde en el Consejo? El Reino Unido. El segundo país que más votaciones pierde el Consejo es Alemania. Por lo tanto, yo creo que es injusto decir que Alemania es quien toma las decisiones. Alemania tiene influencia, lógico y elemental, porque se trata del país más poblado de la Unión Europea y se trata de la economía más fuerte de la Unión Europea. Es normal que su voz, cuando menos, se escuche. Pero no es verdad que Alemania es quien decide en el seno de la Unión Europea. Pues hagamos por parecernos más a Francia, que es el país que las gana todas. Efectivamente, pues es el país que nunca pierde votaciones en el Consejo. Ya sabemos a quién nos tenemos que arrimar. Corrupción. Esa es la otra parte. Usted, yo sé que está empeñado en construir en esta entrevista, yo no estoy interesado en destruir, pero la corrupción es esa otra baza que hay que tener en cuenta de cara a esas próximas elecciones. Estamos ahora mismo en España cansados ya de escuchar escándalos, tanto por la izquierda como por la derecha, por el centro. ¿Esto se va a terminar algún día? Yo espero que ¿O sí. hay que sacar a los que están y meter a gente nueva que venga con otro tipo de compromisos? Mira usted, yo creo que en política el que comete un acto de corrupción tarde o temprano sale a relucir. Yo estoy convencido de ello. Y por tanto yo creo que obviamente hay demasiados, excesivos casos de corrupción. Eso nadie lo va a negar. Pero yo creo que vamos en la dirección en que cada vez somos conscientes de que tenemos que ser ejemplares. No solo los políticos, sino en general toda la sociedad. Pero los políticos los primeros. Y por tanto, yo sí que creo que veo un cambio de tendencia desde un punto de vista que todos somos conscientes que esto tiene que ser una prioridad absoluta de todos los partidos. Una prioridad, insisto, absoluta. Y yo creo, y yo estoy convencido, que si estamos aquí dentro de 5 años, usted y yo, seguramente este será un problema que no es una prioridad, entre comillas, para los ciudadanos, sino que ha pasado a unas prioridades inferiores porque, de alguna manera, hemos conseguido minimizar el resultado. Obviamente, eliminar totalmente la corrupción es imposible porque somos seres humanos. Y países tan ejemplares en algunas cuestiones como Alemania, como es en el caso de la corrupción, también han tenido sus problemas de la corrupción. El presidente de Alemania dimitió hace pocos meses por unos problemas de corrupción. En Francia, varios ministros y varios expresidentes tienen problemas con la justicia. Otra vez a España. Insisto, y en España también existen, seguramente en más medida que otros países, pero que seamos conscientes que todos tenemos que luchar contra esa lacra. ¿Por qué en España siempre hemos creído que esto de Europa no va con nosotros? Bueno, yo creo que España tradicionalmente ha sido uno de los países más proeuropeístas de la Unión Europea, por determinadas razones y circunstancias. Primero, la Unión Europea ha significado para España la consolidación de la democracia y estábamos ansiosos de democracia después de una serie de años de dictadura. Por lo tanto, significa democracia, que eso para otros países ya tenían ese proceso superado. Segundo, ha supuesto también desarrollo económico, yo creo, y los que vivimos en regiones fronterizas, que hemos visto la diferencia que había hace algunos años con Francia y que hoy esas diferencias prácticamente han desaparecido, pues tenemos que ser conscientes de lo conseguido. Y es verdad que ahora estamos o la Unión Europea o las instituciones europeas están más cuestionadas. Yo espero que sea algo que
poco a poco lo debemos superar, porque es evidente que necesitamos más Europa, más integración y necesitamos poco a poco ceder más soberanía a Europa. Pues, ¿cuál es ese camino que debemos recorrer de la mano de Europa para poder entender la necesidad de esta institución, que desconozco el número de funcionarios a los que da trabajo? No sé cuánta gente trabaja en este edificio. Yo creo que varios miles de personas trabajan en este Parlamento. Somos 754 diputados y yo calculo que alrededor de 4.000 funcionarios los que trabajan en esta casa, pero tenemos que ser conscientes que somos un Parlamento, una Cámara colegisladora junto con el Consejo para 500 millones de habitantes. Pero... Bueno, pues precisamente por eso, por entender qué es lo que hay detrás de todo esto. Hasta ahora en España, no hasta ahora, hasta hace unos años en España, quienes más ayudas recibía era la agricultura, la ganadería, la famosa PAC, que yo creo que todo el mundo hemos oído hablar alguna vez de ella. Ahora ya no. Ahora ya, antes éramos menos países en la Unión Europea, ahora somos 28, ahora somos más, hay más para repartir, no sé si tanto para repartir, pues probablemente haya menos. Igual estamos mal educados en esperar de Europa recibir y no tener precisamente que ofrecer. Bueno, yo creo que Europa hay que recibir y que a Europa hay que dar. El caso concreto de la PAC es algo que es verdad que causa polémica. Yo me acuerdo que cuando llegué a esta casa me explicaron de una manera muy gráfica la importancia de la PAC. La PAC es capital para garantizar que usted y yo cada mañana cuando nos levantemos abramos la nevera y haya alimentos. Sin la PAC seguramente esas garantías serían más dudosas. Por tanto es absolutamente... O más caras incluso. O más caras y seguramente estaríamos a expensas de lo que pueda ocurrir pues, en el norte de África, que sí, la primavera árabe podría cortar el suministro, etcétera, etcétera. Por tanto, yo soy un firme defensor de la PAC. Además, la PAC, en mi opinión, es un ejemplo del buen hacer político en los últimos tiempos. La PAC, y en el caso de España, va a ser un éxito cuando la votemos probablemente en el mes de diciembre. ¿Por qué va a ser un éxito? Como usted decía, somos más estados para repartir, somos más ciudadanos para repartir y a pesar de ello, los fondos asignados para España no se reducen, con lo cual ya es un éxito. ¿Y por qué este éxito? Pues que hemos contado con un ministro que ha entendido la importancia de este Parlamento, que ha entendido la importancia de las comunidades autónomas, que ha hecho un trabajo conjunto, Parlamento, incluidos todos los grupos políticos, pero principalmente populares y socialistas, que ha hecho un trabajo de coordinación con las comunidades autónomas y trabajando juntos, remando todos en la misma dirección, hemos conseguido algo que hace algunos meses era impensable, que los fondos de la PAC se mantengan estables para España. Por tanto, reflexionemos si podemos hacer eso en la PAC, porque no podemos hacerlo en otros campos de la política. ¿Qué otras materias debemos tener en cuenta para entender que España está dentro de la Unión Europea? Bueno, ¿qué legislaciones nos afectan y probablemente no lo sabemos? Bueno, yo creo que hay multitud de ejemplos de legislaciones que nos afectan. Voy a darle dos ejemplos adicionales aparte de la PAC. Hace algunos meses la Comisión Europea decide revisar la directiva del tabaco. En unos primeros borradores decide prohibir las máquinas de tabaco con el objetivo de dificultar el acceso de los menores a la compra de tabaco. Esto hubiera sido terrible para algún sector importante de la economía navarra, puesto que 3 de los 4 fabricantes más importantes de Europa están localizados en Navarra. Por tanto, trabajamos conjuntamente con el Gobierno de Navarra, trabajamos conjuntamente con los fabricantes y logramos convencer a la Comisión Europea que el problema no eran las máquinas de tabaco, sino que eran parte de la solución. Nos escucharon, nos atendieron y entre todos conseguimos que el borrador, que la propuesta que la Comisión Europea envió al Parlamento Europeo no incluyera la prohibición de las máquinas de tabaco. Imagínense ustedes que no hubiéramos estado atentos. Pues teníamos el peligro de que esa nueva directiva del tabaco, que era necesaria, hubiera incluido una prohibición de las máquinas de tabaco. Hubiera supuesto un perjuicio a los fabricantes y a los trabajadores, obviamente. La política comercial de la Unión Europea. Yo soy de los que pienso que la internacionalización de nuestra economía, que la exportación
de los productos que fabricamos y servicios que suministramos serán el pilar de la recuperación económica y serán el pilar de nuestra economía en los próximos años. Para eso hace falta una serie de acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales como el de Corea o Japón, que por razones obvias pueden tener un impacto significativo en la industria automovilística europea. Pues bien, gracias a un seguimiento exhaustivo de esos acuerdos, insisto, trabajando conjuntamente el Gobierno de España, colaborando con el Gobierno de Navarra y trabajando con todos los grupos políticos aquí en el Parlamento, conseguimos mitigar los efectos o las consecuencias que la industria automovilística, que es capital para Navarra, que es capital para el resto de España, pues puedan tener estos acuerdos comerciales. ¿Qué se respira por estos pasillos cuando se habla de España, cuando se habla del rescate, cuando se habla de la economía sumergida? Pues mire usted, sorprendentemente la visión de España ha cambiado radicalmente en pocos meses. Y digo sorprendentemente porque hemos pasado de ser un país estigmatizado a ser un país ejemplar. Yo creo hoy que la visión que tienen en Europa hoy de España es incluso mejor que la realidad. Yo le voy a contar una anécdota. Hace poco vino el presidente del Banco Central Europeo. Yo le sugerí, como cada una de sus visitas, que por favor haga algo para que el crédito fluya a pequeñas y medianas empresas. En mi opinión es la principal prioridad y a corto plazo una de las soluciones viene el Banco Central Europeo. Luego, hablando a solas con él, cuando acabó la intervención, le pedí y le insistí otra vez en la necesidad de que haga algo. Él me dijo, con una media sonrisa, que era italiano y que comprendía el problema. Pero a continuación, con otra leve sonrisa, me dijo: de todas formas, no se quejen ustedes, que están yendo las cosas mejor de lo que nadie preveía. Las exportaciones, que hace 2 años representaban el 20% del Producto Interior Bruto, ya casi representan el 35% del Producto Interior Bruto. Aún y todo, le dije: presidente, queda mucho por hacer, queda tanto por hacer. Pero esa no es la percepción que hay hoy de España, que se ha hecho mucho y que se ha hecho mucho en la buena dirección. Y eso se lo puede decir a usted cualquier comisario, se lo puede decir a usted cualquier diputado que vea usted en esta Cámara y cualquier actor de las instituciones europeas. Hoy estamos en Bruselas, creo que Estrasburgo está de aquí, si uno va en tren, a unas 5 horas, no sé exactamente los kilómetros que hay. Hay mucha distancia con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con respecto a la etarra Inés del Río que tanta polvareda ha levantado. ¿Eso también se entiende aquí en estos pasillos? ¿O hay que asumir la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y eso es también lo que se respira en estos pasillos? Bueno, yo creo que lo que se respira en estos pasillos es primero dolor, porque obviamente a todos nos duele esa sentencia, pero lo que también se respira, que obviamente hemos firmado un convenio y hay que respetarlo y hay que cumplirlo. Y como país democrático que somos y como defensores de la democracia que somos, no nos queda otro remedio que acatar las sentencias, nos gusten o, como en este caso, no nos gusten. Pero es lo que tenemos que hacer, porque esa es nuestra bandera, la democracia, y esa es la bandera y la única bandera con la que nos enfrentamos a los terroristas, y es precisamente lo que nos diferencia de los terroristas, que nosotros respetamos la ley, cosa que ellos evidentemente no hacen. Y esa es la grandeza de la democracia. Pablo Zalba, ¿se va a volver a presentar, va a formar parte de esa candidatura del Partido Popular en las próximas elecciones europeas? Y no me diga eso de que yo estoy a disposición de mi partido y que haré lo que diga mi partido. Bueno, dígame usted lo que quiere y luego el resto ya lo entenderemos. Yo creo que es injusto en estos momentos y con lo que está cayendo basarse en lo que uno quiere. Yo le digo una cosa, no sé qué va a pasar dentro de unos meses, queda todavía mucho tiempo, queda todavía mucha legislatura y mucho trabajo por hacer, y yo creo que eso hasta el mes de marzo no se debe empezar a debatir. Por lo tanto, por ahora trabajo y luego lo que tenga que ser será. ¿Los socialistas les han cogido la delantera? Bueno, los socialistas nos han cogido la delantera en cuanto al presidente de la Comisión Europea, pero los socialistas españoles ni tienen elegida cabeza de lista, ni tienen menos aún elegida la lista que va a componer, de la lista de diputados que van a proponer a los ciudadanos. Pues aquí terminamos. Pablo Zalba, muchísimas gracias
Esperemos volver antes de las elecciones porque desde luego no sé si los espectadores habrán quedado convencidos de la importancia de votar en esas elecciones europeas, pero de lo que sí que nos vamos convencidos es de que aquí se toman decisiones que nos van a afectar, nos guste o no. Efectivamente, aquí se toman decisiones y ojalá estén aquí pronto, esta es su casa y para mí es un honor poder recibirlos aquí. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias.